Dani y Maya no sabían por dónde empezar a buscar a la familia de Rumi. Estuvieron pensando por un rato hasta que a Maya se le ocurrió una idea. Una vez mamá me dijo que los elefantes tienen muy buen oído y que cuando quieren encontrar otros elefantes se detienen a escuchar atentamente, dijo Maya. ¡Qué buena idea!, dijo Dani. A lo mejor así podemos encontrar una pista. ¡Magnífico! Rumi tiene que aprender a escuchar atentamente para ver si puede escuchar a su mamá y guiarnos hasta ella. Intentemos comunicárselo moviéndole sus grandes orejas, dijo Dani. Dani se acercó al elefante sonriendo. Lo primero que hizo fue enseñarle a Rumi cómo mover sus orejas. De esta forma estaría consciente de dónde tenía que poner atención. Los niños le enseñaron a abrirlas y cerrarlas lentamente. Las abría moviéndolas hacia atrás cada vez que inhalaba y las cerraba moviéndolas hacia adelante cada vez que exhalaba. Como Dani no tenía orejas tan grandes como las del elefante para mostrar cómo éste debía hacer el movimiento, utilizaba los brazos abriéndolos hacia atrás cada vez que inhalaba y cerrándolos hacia adelante cada vez que exhalaba. Rumi comenzó a ondear sus orejas suavemente, a inhalar y a exhalar al ritmo del movimiento, y Rumi imitaba a Dani muy bien, sin palabras, solo prestando atención. Lo está haciendo muy bien, pero necesita aprender a escuchar, y a escuchar con atención. ¿Cómo vamos a lograr eso?, dijo Dani. Ya sé, respondió Maya, mientras corría a casa. Espera, ya regreso. De pronto los niños escucharon un ruido que venía del bosque. Rumi retrocedió asustado. No te preocupes, Rumi, a lo mejor es una lagartija. Dani no se había dado cuenta, pero alguien los vigilaba. Después de unos minutos, Maya regresó con una campana de metal en la mano. ¡Ah, sí, qué buena idea, la campana!, dijo Dani. Maya la hizo sonar con un toquecito. El sonido era profundo y se mantenía por un buen rato. Todos la escucharon resonar, calladitos, hasta que la campana paró de vibrar. Rumi imitó a los niños. Escuchó con curiosidad y atención hasta que la campana enmudeció. Dani y Maya se miraron en silencio. Cuando Rumi ya no lo pudo escuchar, levantó la trompa. Eso es, Rumi, lo hiciste muy bien. Practicaron este ejercicio varias veces y pronto comenzaron a darse cuenta de sonidos que incluso no habían escuchado antes. «A que yo oigo mejor que tú, Rumi», dijo Dani alegremente. Mientras caminaban rumbo al bosque, iban prestando atención a los sonidos cercanos, la brisa, los insectos, los pajaritos, los animales que corrían sobre la hierba. Escucharon incluso niños jugando. ¡Qué increíble despertar a los sonidos del bosque! Ahora los niños y Rumi podrían distinguir más sonidos, pero ninguno se parecía a los del elefante. Rumi se puso un poco triste y de pronto señaló hacia la derecha con su trompa. ¿Será su mamá?, preguntó Maya curiosa. No creo. Dani dirigió plenamente su atención hacia donde Rumi señalaba. Suena como si estuviera lloviendo, dijo señalando hacia el sonido del agua. Ya sé, es una cascada. Pero ya no hay cascadas. Acuérdate que todas desaparecieron con la sequía, dijo Maya. ¡Tururú! Rumi sonó su trompa mientras se entraba en el bosque. Vamos, Dani y Maya lo siguieron contentos de empezar otra aventura. Y aquí, después de leer este capítulo 6, viene el ejercicio. Trata de sentir lo que es escuchar con atención. He aquí 2 ejercicios que puedes hacer. Pídele a tu mamá que te ayude haciendo sonar una campana, siéntate en silencio y escucha cómo la vibración del sonido disminuye hasta que desaparece. También puedes usar un triángulo musical o cualquier cosa que produce sonido. Ahora en silencio, sin la campana, pon atención a otros sonidos a tu alrededor. Escucha atentamente con curiosidad y atención. Trata de identificar los sonidos. ¿Reconoces alguno? Tal vez hasta puedes escuchar los sonidos que vienen de tu propio cuerpo. Tu respiración, los latidos del corazón, tu estómago gruñendo. Y también puedes practicar este ejercicio. Poco a poco comenzarás a notar sonidos que no percibías antes. También inténtalo cuando escuchas la música. Cierra los ojos y dirige hacia ella toda tu atención.
¿Qué instrumentos reconoces ahí? ¿Qué emociones te hacen sentir? Ahora imagínate que tus brazos son las orejas de Rumi. Repita el movimiento que los niños le enseñaron a Rumi en este capítulo. Extiende tus brazos hacia los lados e inhala suavemente. Siente el aire que entra por tu nariz a tus pulmones. Exhala suavemente. Y nota cómo tu pecho se desinfla cuando exhalas. Ahora mueve tus brazos imaginando que son orejas de elefante y ondéalas. Muévelas hacia el frente al exhalar y hacia atrás al inhalar. Presta atención a los movimientos de tu cuerpo mientras respiras. Escucha con atención a los sonidos que te rodean. Luego deja de ondular tus orejas y vuelve a poner tus brazos en posición normal de una persona. Este ejercicio te ayudará a concentrarte. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo sientes tu cuerpo en este movimiento? ¿Estás escuchando los sonidos que antes no escuchabas? Esta lectura es un fragmento del capítulo que tiene como título Escucha, de este trabajo maravilloso de Amira Valle, El regalo del elefante, que es precisamente creado para los niños, con el cual usted puede compartir una experiencia de acrecentamiento de conciencia pensando en ellos. Amira, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Gerardo. Yo picado con la lectura. Qué lindo. Amira es graduada de la Facultad de Química de la UNAM y ahora también tiene otro texto que está en revisión que se llama Alicia en Conscious Land, que significa Alicia en la conciencia, y trabajó directamente con el catedrático, amigo desaparecido desafortunadamente, de manera que no se encontró rastro de él ni en México ni en la India, donde fue la última vez que se supone elegía ir cada verano, y me refiero al doctor Jacobo Grinberg. En sus propias palabras, Amira dice que ahí encontró respuesta a muchos de los cuestionamientos respecto a los efectos de la meditación en el cerebro. Y bueno, basándose en tradiciones contemplativas ancestrales y en años de experiencia, enseñando mindfulness en las escuelas, es decir, esta experiencia de acrecentamiento de la conciencia para los niños, formó en Estados Unidos un método que se llamó Elephant Wise, que quiere decir el elefante sabio, para ayudar a que las personas, y de entre ellas los niños, recobraran la facultad de concentrarse en el presente y de esta manera cultivar su vida interior. Por cierto, algo que en la vorágine de la vida cotidiana hemos perdido. Así, este libro, El regalo del elefante, escrito con amor, dedicación y profundo conocimiento teórico, es la culminación de casi 20 años de camino andado entre ciencias contemplativas, salones de clase y también la meditación. Así que nos invita esta Amira Valle a encontrarlo. Por cierto, ya está en librerías. El regalo del elefante es un excelente regalo para Navidad. En lugar de estar regalando juguetes que la verdad los chicos les van a durar, pues si acaso 2 o 3 semanas, si son buenos más tiempo, regalar una experiencia yo creo que es más enriquecedora. Aquí atrás tenemos la portada. Qué lindo que has pensado en los niños hace años para ser el objeto de tu trabajo. Sí, yo tengo 2 hijos que ahora ya tienen 20 y 17 años, pero desde que eran muy pequeñitos yo tenía la intención y el deseo de compartir con ellos estas prácticas que yo había aprendido desde años antes de tener mis hijos, tanto con Jacobo Grinberg como con Tony Karam en Casa Tíbet. Sí. Y siempre decía que ellos aprendieran a meditar, porque yo sabía que tenía unos maravillosos efectos, tanto en el cerebro como en el cuerpo, como en las relaciones. Sí. Pero quería encontrar un método que fuera sencillo para ellos. Y entonces, y bueno, después de que trabajé con Jacobo, tuve mis hijos, entraron ellos en Estados Unidos, viví en Estados Unidos muchos años, en un colegio Montessori, y yo aprendí, me hice guía Montessori. Sí. Entonces, que no es fácil, porque se estudiaban en aquel entonces, por lo pronto, casi la licenciatura en Montessori,
Tuve amigas que estuvieron en el sistema capacitándose y tenían que estudiar fácilmente hasta 4 años para recibir la certificación. ¿Y tú lograste toda esta capacitación? Sí, claro, trabajé en el salón de clases con niños en Estados Unidos. Mira. Y fue ahí donde aprendí metodologías muy didácticas, todos los sí, porque es muy lúdico. Y todo esto, en cómo comunicar a los niños muchas cosas. Aprendí también todo lo que son las etapas sensibles en el desarrollo de los niños, de tal forma que puedes darle... Sí, de la etapa sensorial, combinarla con la etapa cognitiva, ¿no? Exactamente, porque tratar de comunicar una práctica muy complicada a un niño pequeño no se puede. Además es jugando. Exactamente, entonces necesitas entender en qué etapa del desarrollo está el niño y cuáles son las maneras en las que puedes captar su atención, captar su concentración y comunicarles. Sí. Entonces, con mi experiencia de investigadora en el laboratorio de Jacobo y luego con la experiencia práctica en los salones de clase, fui un día a un congreso en Estados Unidos del Mind and Life Institute que era sobre educación, sobre la problemática de la educación en Estados Unidos, y hablaban mucho sobre el déficit de atención, sobre la violencia en las escuelas, sobre el famoso DTA. Así es. Entonces, y también había grandes investigadores como Richard Davidson, como Daniel Goleman. Sí, el de las zonas erróneas. Y Daniel Goleman también, el de la inteligencia emocional, maravillosa. Y entonces ellos hablaban precisamente sobre la neuroplasticidad, sobre cómo las prácticas meditativas, en particular esta práctica de mindfulness, generan conexiones en el cerebro que te ayudan a desarrollar la capacidad de atención. Los neurofisiólogos durante los años 80 mapearon el cerebro y nos regalaron precisamente todas las capacidades que se definen por áreas. Hay áreas cognitivas, áreas receptoras, áreas asociativas, áreas complejas que son las que están adelante, las áreas biomecánicas, etcétera. Y esto permitió entender que el cerebro es un procesador de información. Es igualito y mejor que una computadora porque procesa a velocidad luz mucha información en varias capas. No todas ellas son conscientes, pero lo que se definió gracias a las investigaciones que Jacobo Greenberg también realizó en el momento de mapear es que esta neuroplasticidad está sustentada en la capacidad que tiene una parte de las neuronas, que son las dendritas, para poder interconectarse unas a otras y enviar estimulación en áreas que son completamente distintas en el cerebro. Y eso hace que el cerebro empiece a trabajar en una unidad. Así es. Cosa que normalmente no se logra porque siempre estamos estimulando una carga de actividad estimulada hacia, por ejemplo, actividades que son completamente lúdicas corporales y no estás participando de las áreas asociativas o de las áreas de memoria o las áreas cognitivas. Entonces esto permite entender que en el momento de estimular de manera integral puedes hacer que tu cerebro empiece a encender otros cerebros que están ahí en el momento que los empiezas a unir, la parte derecha con la izquierda, la parte del cerebro límbico antiguo con el cerebro moderno, que es la parte frontal. Esto fue interesante en los 80s. Interesantísimo. Y se descubrió precisamente lo que tú dices, que cada vez que nosotros hacemos, pensamos o decimos algo, estamos conectando diferentes neuronas entre sí. Se crean estas conexiones que son eléctricas. Así es. Se llaman circuitos neuronales. Así es. Cuando tú repites esta acción muchas veces, a través de los neurotransmisores. Exactamente. Estas conexiones se hacen muy estables. Entonces se crea lo que conocemos como un hábito. Así es. Puede ser positivo o negativo. Sí, que son rutas al final que se quedan grabadas. Exactamente. Entonces, también lo que descubrieron es que el cerebro tiene diferentes áreas. El área prefrontal, que está en esta zona, es la encargada de la función ejecutiva del cerebro, es decir, la parte del razonamiento, del análisis, la planeación. La parte compleja. Exactamente, evaluar lo que están haciendo las diferentes áreas del cerebro.
Y esta parte no se desarrolla plenamente sino hasta los 24 años de edad, no madura. ¿Escucharon eso? Porque está realmente realizando procesos de interconexión. Exactamente. Y por otra parte tenemos lo que mencionabas tú, el cerebro reptiliano, la parte límbica. Biomecánica. Exactamente, donde tenemos... Motora. Así es. Y tenemos un área que se llama la amígdala, que es la encargada de la respuesta al estrés. Esta se dispara, se activa cuando tenemos cualquier cosa que identificamos como una amenaza. Amenaza que tiene que ver con el hipotálamo. Exactamente, y esto es completamente evolutivo, ¿no? Desde la época de las cavernas, pues teníamos que estar listos a echarnos a correr si venía la respuesta al estrés. Exactamente. Respuesta a la amenaza y el hábitat. Así es. Y esta respuesta que tiene también que ver con la respuesta sexual, que es bien interesante también. Toda la parte de sobrevivencia, incluida la parte sexual, está en esa área. Entonces, nuestro cerebro hoy en día no puede distinguir entre una amenaza de vida o muerte porque te va a comer un tigre o un estrés relacionado con el tráfico o con el examen o con la junta que tengo. O la perturbación que está causando pues una enorme cantidad de información a la cual está abordando y que no podemos realmente detener, sino que está dispuesta todo el tiempo a través de anuncios, a través de conversaciones, a través de... ¿Te imaginas toda la perturbación que el cerebro está recibiendo? Exactamente. No de una manera de un fluido continuo y lógico, sino una irrupción permanente desasociativa. Exactamente. Y esa es una bronca en los niños. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los niños? Cuando se dispara esta respuesta de estrés, que se llama en inglés the fight or flight response, la huir o atacar, la respuesta huir, atacar o congelarte, ¿qué pasa en la escuela? Pues esto impide que aprendan, porque la parte, el prefrontal, que es la parte de analítica, se desactiva cuando se dispara la respuesta al estrés. Y entonces los cerebros son disociativos. Exactamente. En lugar de ser asociativos, que sería la ventaja del aprendizaje complejo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando tú estás con mucho estrés? Si tú tuvieras un tigre dientes de sable que te va a atacar, no tienes tiempo de andar pensando en nada. Tú te más vas que en y ya. el tigre más que y en córrele. sobrevivir. Sí. Entonces se desactiva por sobrevivencia la parte analítica y simplemente tienes capacidad de responder a eso. Sí. Pero tiene asociado muchas en el cuerpo reacciones. Tu corazón se acelera, tu respiración se acelera, generas una gran cantidad son de hormonas. La base de adrenalinas. Exacto. Todas las adrenalinas, que son cargas hormonales que están detonadas por estos mecanismos ancestrales, inhiben precisamente todas estas capacidades de poder asociar información. Pero ¿qué crees? En los niños empieza ya a detonar y entonces irrumpen estas cantidades de información que están ahí disponibles, no las manejan. Exactamente. ¿Y dónde está su aprendizaje? Claro, no pueden ¿Dónde está aprender? su inteligencia? Y por otra parte también su desarrollo. Ciertas áreas del cerebro correspondientes a la parte de la empatía, a la parte de la compasión, la del sentir al otro. Deja tú eso, simplemente la comunicación. Todos los chicos que tienen estos síndromes, que desafortunadamente son pues bastantes, precisamente por el estrés, ahora vamos a analizar 3 variables que lo causan, están siendo deshabilitados de su capacidad de escuchar, pero también de escucharse. Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que...? Es disasociar algo que está ahí con una enorme capacidad de crecimiento cognitivo en términos de asociación y desarrollo cognitivo superior hacia habilidades increíbles. No pueden. No. Y entonces... ¿Y sabes qué les mandan los maestros? Al psicólogo y los chochos. Eso es el problema, que los tienen empastillados para poder tener un manejo del salón de clases. Y no, lo que necesitamos es cambiar el modelo educativo. Exacto. Donde en vez de que la atención esté dirigida hacia afuera, hacia el maestro, hacia el contenido del maestro, de vez en cuando es necesario que la atención se dirija hacia adentro. Hacia sí mismo. Hacia la experiencia interna, hacia lo que estoy pensando, sintiendo. Bajas los niveles de estrés y automáticamente se vuelve a conectar el cerebro solito. Exactamente. No necesitas educar algo que tiene millones de años
porque es una respuesta del universo que está colocando ahí una maquinaria estelar. Así es. Y entonces lo que yo hice fue, cuando decidí que quería enseñar a los niños estas técnicas, me especialicé en mindfulness en educación, donde aprendes la manera de llevar a diferentes edades escolares estas prácticas meditativas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de desarrollar conexiones neuronales entre el área prefrontal y las partes de las respuestas automáticas al estrés. Otras carreteras. Exactamente, de tal manera que puedas integrar el cerebro. Por otra parte, estas conexiones generan regulación emocional. Cuando el cerebro prefrontal, el lóbulo prefrontal, toma el comando, puede regular la actividad espontánea de la amígdala y de tal forma que tu respuesta al estrés se puede el hipotálamo sirve un poco como distribuidor de qué se enciende y qué se apaga en el cerebro. Y cuando uno está abordado por una cantidad importante de perturbadores, entonces la cantidad de disociación aumenta. Y la meditación es una excelente herramienta para, primero, bajar el estrés, aumentar la conectividad y luego construir carreteras neuronales diferentes. Así es. Cuando yo enseño a los niños qué es meditar, la definición siempre me lleva una pelotita de brillantina, de estas que son transparentes y tienen agua y brillantina dentro, y la agitas y les enseñas, esta es nuestra mente normalmente, llena de pensamientos al azar, caóticos, todo nuestro diálogo interior que está completamente incontrolado, recurrente. Entonces, no tenemos espacio para ver las cosas como son. Cuando nosotros nos sentamos simplemente a escuchar nuestro propio cuerpo, a observar nuestra respiración, estar con uno mismo, a estar contigo mismo, poco a poco todos estos perturbadores ambientales, pensamientos, juicios, amenazas creadas o imaginadas, exactamente, se van precipitando, van cediendo, se van al fondo, asentando, y entonces puedes ver con claridad la realidad. Y entonces es cuando, si tú tranquilizas a un niño, si lo enseñas a entrar a su cuerpo, a observar su respiración, de manera natural el niño puede aprender, puede responder un examen correctamente, detonar más inteligencias. Claro, puede conocerse a sí mismo, entenderse y de manera como consecuencia puede entender a los demás, darse cuenta de lo que están sintiendo, generando empatía y relaciones humanas de Fíjense alta qué calidad. importante todas estas cualidades que un chico puede empezar a detonar en temprana edad y que puede acelerar de manera inusitada una inteligencia ya de grado superlativo, que de hecho está en el cerebro como habilidades adquiridas o también habilidades innatas, porque algunos chicos nacen ya con algunas habilidades a nivel neurobiológico, porque somos un programa también heredado. Hay formaciones en unas particularidades en el cerebro, sobre todo en las zonas intermedias, que son las de conexión, la zona de Rolando, la zona de la mariposa, que están sirviendo de conectores. A veces hay cerebros que tienen estas neurológicamente estas zonas mucho más incrementadas, pero esto le genera al cerebro también un problema. Demasiada información simultánea es complejo. Bueno, en el prólogo de este texto nos dice Amira lo siguiente: ¿qué es mindfulness? Se refiere a atención plena, que es lo que necesitamos para que el cerebro retome conectividades diferentes y no estar duro y duro por la misma zona, que es la que nos genera un circuito cerrado, pero que es un vicio y que se convierte en una carga de adrenalina que, si no está presente, el cuerpo la vuelve a buscar de donde quiera. Y además después se convierte en tóxico, o sea... Y se convierte en toxicidad. Sí, te sirve en un momento dado para sobrevivir a una amenaza de vida o muerte. Pero ¿qué tal estás duro y duro? Tu cuerpo genera cortisol, adrenalina, un montón de hormonas. Noradrenalina. Y todo esto es tóxico para el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tu estrés no lo puedes regular y se convierte en un estrés constante? Entonces tu cuerpo de una manera ya no puede retomar su homeostasis, que es su buen funcionamiento. Exacto. Entonces se queda con toda esta carga de contaminantes, de tóxicos,
Y entonces vienen una serie de enfermedades asociadas con el estrés. Que así está funcionando para niños, está funcionando para adultos, ¿eh? Claro, es igual, los tenemos el niños de mismo hoy están cerebro. completamente estresados también. O sea, ¿y por qué escribí el libro? Porque me di cuenta trabajando en el salón de clases que cuando un niño está desregulado, generalmente la raíz está en el hogar. Por supuesto que sí. Son espejos. Vean ustedes cómo está el chico con su síndrome de atención dividida. Fíjate que no es un síndrome de deficiencia de atención. Su atención ahí está. Lo que pasa es que la atención está desenchufada. Exactamente. Y muchos son hábitos que aprende de la manera de ser de sus papás. Si los papás responden violentamente a una situación, el niño va a aprender a reaccionar violentamente. Ahí te va una. Los chicos continuamente se están tratando de comunicar y no los pelas. Exactamente. Entonces, ¿ellos qué van a hacer en su propio cerebro? Tratar de llamar la atención, tratar de gritar, tratar de... Y ejercer esta violencia, por supuesto, en términos ya directos, porque es una manifestación de lo que no puedes obtener en casa todos los días. Así es. Y ahí está el reactivo, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿qué es curar a los chicos? Más bien hay que curar a los grandes, que funcionen mejor sus emociones. Claro, por eso es el vehículo del libro, porque todas estas prácticas yo las enseñaba en el salón de clases con los grupos de niños, pero me di cuenta, bueno, un año en particular me tocaron niños muy pequeñitos, entonces era difícil enseñarle un concepto tan abstracto como entrenar la atención o entrenar tu mente. Quiétate. Y entonces tomé esta analogía muy socorrida en disciplinas contemplativas orientales de la mente como el elefante. Entonces el elefantito, que se llama Rumi, representa la mente. Y los niñitos encuentran al bebé elefante en una trampa, lo rescatan y tienen que entrenarlo para encontrar a su manada. Entonces cada capítulo del cuento va hablando sobre la historia, tiene los personajes, la historia tiene una secuencia literaria, una línea, del recorrido del héroe, donde tenemos un estado ideal que se pierde y tienen que reencontrar, pero además cada capítulo es una distinta práctica. Entonces al final del capítulo vienen los ejercicios de cómo puede hacer el niño en casa o en la escuela. Y esta es la razón en la que lo hice en forma de libro, porque lo que yo quiero es que en es casa... una herramienta, es una herramienta, exacto, es una caja de herramientas, de herramientas para entrenar tu mente, estar presente, tu mente está en tu cuerpo, papás entrenar tu corazón. Mamases y papaces, hay que confiar en Amira para ser guiados en esta experiencia, porque además no es algo que sea para entender solamente, sino es algo para practicar. Exactamente. Y ustedes practíquenlo con los chavos. Esa es la intención, que los practíquenlo papás juntos. lean el libro a los niños, un capítulo cada semana. Como lo hicimos al inicio del programa. Exactamente, y juntos hagan los ejercicios. Escuchar. Exacto. Este capítulo que leíste tiene dos diferentes ejercicios. Uno es aprender a entrenar el oído, a escuchar con atención, y el otro era el de los movimientos asociados a la respiración. ¿Por qué? Porque en el capítulos anteriores enseñábamos la atención a la respiración, pero los niños son muy kinestésicos, necesitan moverse. Entonces, cuando asociamos movimientos a la observación de la respiración, los niños pueden permanecer durante un tiempo más prolongado en esta observación y cultivar su atención. Entonces estamos metiendo movimiento a la práctica de observar respiración, de tal forma que el niño puede estar muy a gusto porque necesita moverse. Sí, inteligencia kinestésica, pero al mismo tiempo inteligencia cognitiva y la experiencia asociada. Exactamente. Que ese es el terno, ¿no? El ternario. Así es. Muevo mi cuerpo, estoy consciente, pero aparte estoy hilando. Y se queda eso con una experiencia. Claro. Consciente. Y estoy transitando también de la observación de mí mismo, de mi cuerpo, de mi respiración, a la observación de mi medio ambiente, a los sonidos. Entonces estoy haciendo este juego de atención donde imaginemos que mindfulness es como prender una linterna. La linterna simboliza la atención. Cuando la prendes, quiere decir que lo estás haciendo a propósito, que es una... Mindfulness se define una como toma de decisión. Poner atención a propósito, o sea, intencionalmente, a lo que está ocurriendo en el momento presente, con apertura y sin juicio. Entonces es dirigir esta linterna adentro y afuera. Dice Amira, así este libro
propone ejercicios de mindfulness que están dirigidos a los pequeños para que desarrollen su experiencia del momento presente. Ahí viene ya la intención. Así es. No es cualquier momento, es el presente, que es en donde estamos siempre. Y es donde menos estamos. Sí, hay estudios que dicen que el 50% del tiempo nuestra mente no está en lo que estamos haciendo. Estamos allá atrás. Exacto. En lo que hicimos ayer, lo que nos afectó mi abuelita hace 20 años. Y lo etcétera. peor es que cuando tu mente no está en la actividad que estás haciendo, está divagando, suele estar en lugares que te causan infelicidad. Esas son las conclusiones de estudios. Sí, que porque se hicieron con o generas un futuro que te causa tristeza porque no es. O ansiedad. Cuando yo tenga mi Ferrari, no manches, o sea, quién sabe si lo voy a tener, y anhelarlo me causa un estrés. Claro. Y recordar lo que perdí, creo que lo valgo, o sea, es pamplina. Ni para qué quieres el Ferrari. Mejor te vuelves monje y lo regalas el Ferrari. Lo han hecho, de hecho hay un texto sobre eso. Sí. Del monje que vendió su Ferrari. Así, este libro logra entrenarnos en cómo atender sistemáticamente, ahí le va, respirar, moverse, colectar sensaciones corporales, que las tenemos, por cierto, bien disasociadas, experiencias sensorias, experiencias emocionales, es desarrollo psicoemocional, psicomotor, o sea, las dos, y también el explorar emociones, porque de nuevo estamos tan perturbados, y nosotros perturbamos a los chicos, que dejamos de tener los umbrales abiertos y están, fíjate, disasociados y colapsados. Así está la mente de los chicos hoy. Sí. Forzando una serie de escenarios que están más en la imaginación que en el presente. Así es. Entonces, todas estas prácticas lo que tienen la intención es de traer a los chicos a su cuerpo, traer a los chicos a la observación de diferentes objetos de atención, con el objeto de cultivar la capacidad de atención prolongada. Entonces, algunos objetos de atención que se exploran en el libro son la respiración, las sensaciones corporales mediante el escaneo corporal, los diferentes sentidos. Vimos este capítulo de escuchar, pero hay capítulos para cada uno de los sentidos, el comer con atención plena, el movimiento, caminar y distintos movimientos que se hacen con atención plena, pero también se va más allá a lo que es la empatía y la compasión. Hay otros capítulos que se refieren a las emociones negativas, como el enojo, como el miedo, y metodologías para poderlas reconocer y regular. Dice Tony Karam que le regala un párrafo para este texto el director de Casa Tíbet, y que conoce algo de budismo. Así es, él ha sido mi maestro desde 1990. Voy a Casa Tíbet cada semana regularmente. Tony, gran hermano, amigo, y pues quien logró precisamente que el Dalai Lama estuviera en México. Claro, ya lo ha traído en varias ocasiones. Así es, y que se desarrollara el budismo ya como una filosofía que tiene acceso ya a miles de personas en México, y que antes eran pues una religión con monjes pelones de la cabeza y con una túnica azafrán, y nada que ver. No, y ahora sí, Tony Karam abrió Casa Tíbet en 1989 cuando vino el Dalai Lama por primera vez a México. Yo ingresé a Casa Tíbet en 1990, o sea que soy de las primeras generaciones. Pioneras, ahí, dice, el Dalai Lama ha enfatizado la necesidad de crear programas seculares para ayudar a los niños a educar no solo su mente, sino su corazón. El regalo del elefante presenta prácticas para entrenar la atención y el cultivo de la compasión, a través de una historia de aventuras y amor entre dos hermanos y un bebé elefante, donde el entrenamiento del elefante representa el entrenamiento de la mente, que ya explicaste. Amirabai ayuda a los niños a desarrollar su autoestima y estar calmados, serenos, y que brote eso que todos queremos, que es vivir en felicidad. Yo cambiaría felicidad por un anhelo de plenitud, que es tan fácil alcanzar si hacemos que la pelota se calme.
Así es. Porque siempre está votando. Sí, necesitamos cultivar ese silencio a través de la interior, meditación. ese silencio profundo donde te puedes... Amira ha traído aquí un reconocimiento de un evento que organizamos que se llamó el primer Congreso de Conciencia y Espiritualidad, que formamos con Marco Vargas de Proyectos Alternativos, ahora ya en el doctorado en la Universidad de las Américas. Marco, pues regresamos al 2001 y tú en este congreso fuiste ponente. Sí. Además, en este congreso le entregamos en vida a Jacobo Greenberg un reconocimiento por su actividad, pues post-mortem, porque él no estaba ahí físicamente, sí. Pero gracias a Jacobo, inspirados en su trabajo de neurociencias, generamos el Congreso de Conciencia y Espiritualidad. ¿Cómo te fue? ¿Qué recuerdas de ese encuentro, por cierto? Pues ese encuentro, aquí está. Sí, nos encantó. Fuimos mi amiga Lea, Atie y yo, representando el laboratorio de Jacobo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Yo hablé sobre mis estudios con un gran chamán mexicano, don Rodolfo de Jalapa, sí, espiritualista, que fue el primer chamán que quiso ir al laboratorio a que se le registrara a mapear su cerebro. Exacto, a registrar, que era lo que actividad. Jacobo hacía. Así es. Y entonces, pues, hicimos grandes descubrimientos en el cerebro de don Rodolfo. Uno de ellos fue, para esto fue 1993-94, donde todavía ni existía tomografía, ni resonancia magnética, así ni es. Nada, simplemente sí. Los electrodos. Estaban marcando los picos, que al final son promedios de pequeñas densidades que son miliamperes. En aquel así entonces era la única medida posible para medir dónde estaba estimulada qué parte del cerebro. Claro. ¿Y qué pasó? Pues mire, mediante programas matemáticos lográbamos generar unos mapas sí. que se llaman topogramas, mapas del cerebro, donde se iluminaba diferentes colores, digamos, la actividad del cerebro. Ajá. Y teníamos un programa que quería buscar la coherencia entre las diferentes áreas, es decir, qué tan igual está trabajando un área respecto a la otra. Sí. Entonces medíamos respecto a CZ, a la coronilla de la cabeza, sí. Y lo hicimos con un montón de sujetos normales de distintas edades, sujetos de la misma edad de don Rodolfo. ¿Y qué decían los resultados? Por supuesto, en los sujetos normales no había nada de coherencia, ¿verdad? Cada parte por su lado. Pero con don Rodolfo la coherencia era enorme. Pero lo increíble es que cuando él entraba en el estado de atención, el estado meditativo en el cual curaba, al cual él denominaba estado de éxtasis, su coherencia en el cerebro incrementaba de una manera increíble. O sea, los picos botaban. Casi todo el cerebro funcionaba como una unidad. Es lo que estábamos diciendo al inicio del programa. Lo que estabas diciendo tú, cuando el cerebro se comporta como una unidad. Exactamente. Y no por zonas. Exacto. Hicimos límbicas, parietales, frontales, prefrontales, medias, intermedias, basales, además, neocórtex. Ajá, y teníamos también, medimos lo que se llamaba nexos de coherencia, sí. Que era la conexión entre precisamente CZ y las diferentes áreas del cerebro. Y bueno, increíble la cantidad de redes, ¿verdad?, que había entre cada área del cerebro. A ver, esto que está diciendo Amira implica dos cosas que ya en los años 90 están bien claras y que los neurocientíficos están apenas levantando una orillita de la carpeta para meterse en un universo cuántico. Y es lo siguiente, es decir, sí tenemos evidencias en términos bioquímicos y electroquímicos porque están vecinos. Una cosa son las enzimas y las hormonas y la bioplasticidad que tienen las neuronas con sus dendritas, que son las patitas que hacen crecer tanto que a veces algunas de ellas pueden estar conectando todas las áreas del cerebro. Y por eso puedes tú modificar tu plasticidad. A través de la plasticidad lo puedes lograr. Pero lo que están empezando a entender los neurofisiólogos y en las neurociencias es que sobre esta carretera bioquímica hay una unidad electromagnética que solamente algunas mentes pueden crear en experiencia consciente usando al cerebro como una unidad de vida.
lo que proponía Jacobo era precisamente esto, que la suma de la actividad eléctrica de todas las neuronas Exacto. generaba un campo, Así al que es. él denominó Latiz. el campo neuronal. Así es. Y decía, tu campo neuronal interactúa con la latiz, que es lo que está afuera, digamos. Así y es. de esta interacción surge una distorsión que tu cerebro capta Ujú. y luego decodifica, Decodifica. y interpreta como la realidad. Así es. Entonces hay toda una serie de procesos Ujú. que intervienen antes de que nosotros percibamos, y a la hora que percibes, tu cerebro ya está etiquetando y comparando respecto a sus experiencias previas y designando, esta es una persona, esta es A una velocidad de la luz. Por supuesto, es una cuestión increíble. Y entonces Simultáneo y en varias capas. y Jacobo lo que proponía es que para que pudieras explicar este comportamiento, necesitabas cambiar el paradigma fundamental. Había una palabra hermosa de Jacobo que le llamaba la experiencia sintérgica. ¿Te acuerdas Claro, de esta palabra? Esta experiencia sintérgica es precisamente eso, que tu campo neuronal interactúa y de ahí se crea la experiencia. Esa era su pasión, Ujú. entender la creación de la experiencia en el ser humano. Un día bajando del vuelo, íbamos a Monterrey a dar unas conferencias. En aquel entonces me dice, Said, en este caso no me llamaba en ese entonces así, pero me decía, Gerardo, es muy importante que se mantengan y continúen los esfuerzos relacionados con los foros, los medios y las actividades que vinculan a la ciencia con las ciencias de frontera. Nada más me lo dijo una vez. Y de eso dependió mucho el que yo tomara la definición para realizar esfuerzos que hoy están encaminados a abrir estos foros. Después se hicieron los encuentros, después vino Exposer, después vino los programas de Radio 13, después en Cablevisión con Leonardo Stenberg, un argentino bellísimo que nos otorgó un programa de lunes a viernes a las 8 de la noche, y después ya nació Planeta 2013. Hoy llevamos 8 años realizando esta actividad, y si yo puedo regresar la película hacia mentes brillantes que han detonado en mi vida esta toma de decisiones, es Jacobo. Sí, claro que sí. No, yo también fui súper afortunada de haberlo encontrado y de haber podido compartir con él ese laboratorio. Esta es maravilloso. exclusiva. ¿Sabes a quién conocíamos y vincularnos de manera directa? Porque el Nahual Carlos Castaneda hizo sus conexiones para que estuviéramos con él, Jacobo. Sí, yo también. Y eso casi nadie lo sabe, Sí. Eso casi nadie lo sabe, pero de hecho Jacobo además era cabalista. Sí, por supuesto. Estudiaba las bases del pensamiento luminoso del Sefer Zohar, del Sefer Yetzirah. Era un experto en el manejo de lingüística luminosa también, y le puso los diodos a monjes tibetanos meditando incluso. Así que pues todas estas historias... Sí, esa parte era justo lo que yo hacía en el laboratorio. Cuando yo leí por primera vez un libro de Jacobo, era precisamente la teoría sintérgica. Sí. Yo estaba como en la facultad de química, pero me fascinó lo que él hacía y fui a tocar la puerta y le dije, doctor, quiero trabajar con usted. Y me entrevistó y entre la plática vino... Mira qué linda foto esta. Sí, maravillosa. Ahí él está en Jerusalén. Sí. Entonces le dije, bueno, entre la entrevista que yo era alumna de Casa Tíbet ya de muchos años, Sí. y me dice, ay, perfecto, porque justamente vamos a empezar a estudiar la actividad cerebral de lamas tibetanos. Entonces tú vas a hacer el vínculo entre Casa Tíbet y la UNAM. Y llevaban a los monjes precisamente en estados meditativos y a estar mapeando y haciendo fichas y carpetas de estudios, sí, por casos. Así, entonces lo que queríamos era estudiar los cerebros de grandes chamanes, porque Jacobo llevaba ya muchos años de trabajo de campo por toda la República Mexicana, trabajando con chamanes de diferentes tradiciones, y la propuesta era iniciar el trabajo con lamas tibetanos también. Fue un poquito más complicado con los lamas porque obviamente pues no estaban residentes en México, entonces estaban siempre semanas cada vez que y se venían iban a dar cursos a Casa Tíbet o lo que sea, les pedíamos el favor
Pero había un pequeño problema que ahora se superó con la resonancia magnética, Sí. que era que el cuero cráneo, cabelludo ajá, de los lamas, como lo tienen rapado, sí, tiene mucha resistencia. Sí. Entonces, los registros no eran tan buenos con los lamas. sí, porque Pues la solamente- separación del pelo al estar rasurado dejaba Claro. poca fidelidad. Habría que rasurar Exacto. para realmente tener mejor conectividad electromagnética. Exacto, y eso pues les estresaba un poco a los lamas. Por otra parte, en el oriente, Para colocar los diodos. sí, no se concibe que la mente, ¿por qué quieres estudiar el cerebro para la mente? Sí. La mente está en el corazón, Sí. dicen ahí. Entonces decían, pues ¿por qué en el cerebro? Tendrían que estar estudiando el corazón. Y eso es lo que se hace hoy en día también. Hoy en día por ejemplo, Barbara Fredrickson, una gran doctora de la Universidad de North Carolina, Sí. estudia precisamente las conexiones entre el cerebro y el corazón y el desarrollo de estas conexiones a través de prácticas meditativas, principalmente prácticas de compasión. Entonces, pues sí, los lamas tenían razón, ¿no? Hay que estudiar las dos, el cerebro y el corazón. Entonces estuvimos trabajando en un desarrollo de una escultura que estaba calada en acero, que era un Nahui Olin, lleno y vacío, que es el Nahui Papalot, este sello de la Toltecayot. Desde aquel entonces ya estábamos en estas lides. Y entonces convocamos abiertamente a los científicos a poder presentar casos de investigación para otorgarles un reconocimiento y el premio Greenberg a las ciencias de frontera. Entonces, en este evento del 2001 hubo una cena, llamamos a la familia de Jacobo de manera muy sensible, y recuerdo de manera también muy importante que todo este esfuerzo fue el resultado también de una aportación importante de la directora del Centro del Saber. Esta aportación fue debido a que ella estaba lista a entregar su vida porque tenía cáncer muy avanzado, y me llama y me dice: Said, estoy pronta a partir y deseo que se realice un encuentro. ¿Qué propones? Me fui yo unas semanas a un lugar que yo tengo pues un amor muy especial ahí en Hidalgo, y entonces claramente era muy importante generar un evento en el que las ciencias de frontera fuera el eje. Si tenemos ciencias de frontera, aparecía Greenberg, y si está Greenberg, era generar un reconocimiento a su familia y a quienes fueron herederas de la cátedra, que son tú y Lea Atié, que después se dedicó a las danzas sagradas. Sí, exactamente. Y además Lea, tampoco esto lo he dicho mucho, fue íntima aliada de Tailo Bárcenas, que fue mi carnalito espiritual y quien me dio el último o de los grandes entrenamientos para el uso del cerebro en unas capas interesantísimas. Se llama Talle. Entonces, cuando Talle se queda sin vida, porque él lo decidió por sí mismo, quien aparece en el funeral con un rezo hebreo fue Lea. Sí. Y me ve a los ojos llorando, y yo también muy conmovido en el funeral, porque estábamos escuchando el rezo hebreo como si Talle fuese rabino, y además hecho por ella. Entonces entendí que había ahí una conexión muy especial, porque Talle tenía conexiones con personas espirituales de un alto nivel en el planeta, que tuvimos oportunidad después de conocer y de reunir, y Lea precisamente nunca olvida este momento y esa antigua alianza. Entonces se genera la convocatoria. Pero Dime. Lo que no sabes es que justamente en ese evento, Ajá. yo ya era muy amiga de Lea, Okay. y fue muy fuerte para Lea porque lo quería Pues muchísimo. imagínate. Y me dijo, necesito que me ayudes. Y entonces se iba a mi casa, y en mi casa meditábamos y hacíamos el ritual de tibetano. Leíamos Sí. el libro tibetano de la Sí, muerte. el bardo Todol. Y hacíamos toda esta práctica del Powa Ajá. para, pues,
manejar y compensar esa pérdida, porque Talle para muchos, y también lo fue para mí, fue una hermandad espiritual importantísima. Y fíjate cómo son las cosas. En ese 2001 fue todo propicio para que precisamente se pudieran dar los recursos, porque hubo espectaculares en el periférico, se rentó prácticamente todo el hotel. El hotel era el Hotel del Prado, sí. Era la instalación, hubo más de 3,000 visitantes. Sí, me acuerdo. Expolística era parte. Sí, había... para que conste, porque luego otros se han hecho del nombre, y aquí está, Expolística con C, 2001, fue una factura con Mauricio Bernárdez y un servidor de estos conceptos, para reconocer el trabajo de ustedes, que al final la única investigación que se premió como tal fue la de ustedes. Sí. Entregamos 3 reconocimientos, pero ser reconocido no quiere decir tener el premio, es decir, quien tiene el premio Jacobo Grinberg pues son ustedes. Sí, y ahora todas esas investigaciones que presentamos en ese congreso y que no llegaron a publicarse por la desaparición de Jacobo, sí, es lo que estamos comunicando en el libro de Alicia en el País de la Conciencia, sí, que publicamos en 2014 como un homenaje a los 20 años. Ahí le va otra historia muy rara, bien interesante. Jacobo persiguió la fenomenología de Pachita, esta curandera que hacía cirugías en la sala de su casa, tenía un cuarto que después fue creciendo porque desde los presidentes iban ahí. Sí, claro, pues y así, sí, pues sí, la investigó y se hizo, de hecho, un libro que él alcanzó a terminar. No sé si él lo revisó, ustedes lo revisaron, pero el hecho es de que él describe con una definición paradójica el cerebro paradójico, y el cerebro paradójico logra abrir umbrales de deformación de la materia para hacer posible la materialización de cosas y de sucesos. Eso Pachita lo lograba en su campo electromagnético, que es parte de su propio sistema, para poder intercambiar hígados, parte de su cuerpo, de los pacientes que atendió a lo largo de los años en los que vivió, y fue junto con los filipinos. ¿Tú te acuerdas de esta rama de los curanderos filipinos que pasaban la mano sobre la zona afectada, metían la mano y sacaban la víscera, y en el momento de que estaban cambiando la víscera ya estaba la nueva? Todo esto era algo que completamente le rompió todos sus paradigmas, los esquemas a los científicos. Y justamente Jacobo conoció a Pachita haciendo antesala con López Portillo, porque quería fundar su Instituto para el Estudio de la Conciencia, quería hablar con Margarita López Portillo. Así es. Y Margarita lo presentó con Pachita, estaban haciendo antesala juntos y quedó fascinado por la presencia de Pachita, y estuvieron platicando y ella lo invitó a trabajar con él. Pues esto le cambió por completo su esquema científico y de entendimiento, y fue cuando él propuso la teoría sintérgica, donde está cambiando el paradigma fundamental de lo que es la conciencia. Así es. La conciencia en la ciencia tradicional se entiende como un epifenómeno de la materia, o sea, una actividad del cerebro. Es una actividad paradójica no lineal. Y lo que proponía Jacobo era lo opuesto. Estuvo trabajando con nosotros en el laboratorio también Amit Goswami, un gran físico cuántico que escribió precisamente el prólogo de nuestro libro Alicia en el País de la Conciencia, y él propone lo que se llama idealismo cuántico, donde dicen que si cambiamos la premisa fundamental y decimos que la conciencia es la base de la materia, en lugar de que la materia sea la base de la conciencia, con ese cambio del paradigma fundamental puedes explicar todas las paradojas que hay en el fenómeno de la conciencia. Y era lo que Jacobo quería comprobar, que la conciencia tiene una naturaleza cuántica. Así es. Y para eso estaban encaminados todos los experimentos que realizábamos en su laboratorio. Justamente acabo de tener una charla que tuve el privilegio de tener con Nassim Haramein sobre su película El Universo Conectado.
apenas hace un par de semanas y platicábamos en estos términos. Los futuros años, independientemente que reconozcan las investigaciones de estos científicos, en donde la física ya se convierte en filosofía, porque al final el lenguaje de la física son las matemáticas, y a veces todavía hay poca electrónica de alta densidad que pueda medir estos campos, porque ya se van de los miliamperes. Estamos hablando de las partículas dentro de los electrones y los protones. Es decir, no habría todavía esta tecnología para poder medir, aunque matemáticamente ya se han hecho algunos alcances. Y yo le decía a Nassim Haramein, es un privilegio vivir en esta época que nosotros, cumpliendo ya, pues para mí casi los 60 años, ir observando de cada decenio los alcances de cómo van formándose modelos mucho más contundentes a nivel científico. Ahora ya están explicando las bases de lo que puede ser la conciencia del tercer milenio, y que incluye precisamente fenómenos luminosos, fenómenos paradójicos, lo que tú has llamado epifenómenos, en donde ya el circuito electromagnético, que es densidad de plasma pura, sí tiene una coherencia de comunicación con el plasma de la química del cerebro. Y esto apenas está en pañales. Sí, pues imagínate, nosotros principios de los 90, finales de los 80 era que hacíamos estos experimentos, y uno de los fundamentales, el más importante experimento que hizo Jacobo, que diseñó, fue uno en el que Lea trabajó durante 8 años, que se llamó el potencial transferido. Y ¿En la campana de Gauss? Sí, en una celda electromagnéticamente aislada. Así es. 2 sujetos, así es, con sus gorritas, sus electrocaps, conectados. Escuchen esto, son 2 personas que están dentro de cámaras que están aisladas y que no hay una forma de que se comuniquen de ninguna manera. Así es. Pero que estaban interconectados por un mapeo electromagnético en una computadora. Sí, lo que se hacía era que teníamos 2 cámaras separadas. Al principio, durante 20 minutos, en la misma cámara, los 2 sujetos interactúan de manera no verbal, empática. Es decir, meditan juntos o se sienten uno al otro, y después de 20 minutos de haber interactuado se separaban. Los separas. Uno a cada cuarto, en 2 diferentes cámaras de Faraday aisladas electromagnéticamente, y se registraba simultáneamente la actividad de ambos cerebros. Pero vean qué pasa. Se estimulaba el cerebro, se estimulaba a un sujeto con flashes, con toques eléctricos, con imágenes, con diferentes estímulos, y se registraba la actividad de ambos cerebros al mismo tiempo. ¿Escucharon esto? Quiere decir que lo que Greenberg proponía, que después Rupert Sheldrake genera en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, como dueño de la cátedra de biología, es el campo mórfico o el campo morfogenético, que Jacobo ya lo había evidenciado 15 años antes, sí, con la latiz. Sí, lo que se hacía es que se estimulaba un sujeto, y al registrar ambos cerebros, en el sujeto estimulado se presentaba un pico que se llamaba potencial evocado, porque tú lo estás provocando, pero en el no estimulado se presentaba al mismo milisegundo el mismo pico. Están interconectados nuestros cerebros. Exactamente. Entonces, no físicamente. En la física cuántica se dice que cuando 2 partículas subatómicas interactúan entre sí y se separan, cuando se modifica la actividad de una, se modifica la actividad del otro. Hay una resonancia. Eso se llama resonancia mórfica. Y eso es en partículas subatómicas, y eso se explica por la física cuántica. Al Jacobo proponer que el cerebro tiene naturaleza cuántica, la actividad del cerebro, la conciencia, entonces había que demostrarlo, y el experimento que diseñó tenía el propósito de demostrar que una vez que 2 cerebros interactuaban y se separaban, cuando modificas la actividad de uno, se modifica la actividad del otro. Y esto lo demostró con más de 8 años completos, sesiones de análisis registros, que no pueden reproducirse si no realmente ya generan una constante estadística,
que ya no haya duda sobre la fenomenología que tiene el cerebro en esta modalidad. Y precisamente Lea Atié hizo su tesis de maestría en psicobiología sobre este experimento, ¿no? Sobre el potencial transferido. Muy bien, pues yo te quiero hacer una propuesta para que no se te olvide, y es una propuesta cuántica. Como ya sabemos que nuestros cerebros están enchufados, no nada más el de Amira, sino el de todos nosotros, yo soy heredero de una cátedra que se llama la psicología transpersonal. Entonces, que revisemos de manera conjunta la arquitectura de este diplomado y que lo volvamos a poner en marcha y que tú tomes 1 o 2 módulos del mismo. ¿Qué te parece? Ay, encantada. Entonces, queda la propuesta. ¿Dices sí? Sí. Ya está. Entonces, en holística, muy pronto, por ahí de marzo, febrero finales, tendremos para ustedes uno de los pocos diplomados de psicología transpersonal que nos va a llevar de la mano desde el asomarnos al universo cuántico, después experimentarlo y después proponer las rutas paradójicas. Una de ellas es la vía mística, pero no es la única, hay otras. Entonces, qué bueno que has dicho que sí, porque estas mujeres han estudiado muchos años en la universidad y yo me comprometo al aire aquí contigo de generar esfuerzos para volver a abrir por lo pronto una escuela de neurociencias. He estado adelantando algunas pláticas con algunos investigadores de la UNAM, en este caso Oscoy, que es director, así es, y de tal forma de ir haciendo reuniones de trabajo, si te parece, para que podamos ir dando volumen a la forma y concepto de contar muy pronto con un instituto de, por lo pronto, investigación. No sería lejano, y desarrollar todo esto en los próximos meses. ¿Qué te parece? Maravilloso. Sí, justamente estamos también nosotros en pláticas, la doctora Maritza García Montañez y yo, y un grupo de Guadalajara. Estamos formando... Es el único departamento que está vivo, el de Guadalajara. Sí, Red de Ciencias Contemplativas. Estamos formando una asociación, y Concha Pinos Pey de Barcelona, sí, que fue discípula y alumna directa de Francisco Varela, sí, y alumna de Richard Davidson, y todo esto estamos tratando de traer el programa de ciencias contemplativas y la maestría de neurociencias a México, justamente. ¿Ya vieron? Pues esto no estaba platicado, esto no estaba platicado, pero bueno, en todo eso las vamos a apoyar. Cuenta también con un espacio en 2013, por cierto, para que hablemos de ciencias de frontera, que se pueda llamar un poco así. Y bueno, a lo que has venido también es a promover este texto. Me pregunta Fabiola Olvera, que no se pierde los programas, que le parece maravilloso el libro para niños y quiere saber si ya está a la venta en librerías, y que nos manda muchos saludos. A ver, le contestamos. Sí, está en todas las librerías Gandhi, en las librerías... Gol, pero está bien. En el sótano. Gol, otra vez, no importa. Y en Porrúa. Córtale, mi chava. Y Porrúa, ahí está. En esas que ella dijo, que yo no voy a repetir porque ya lo dijo, está este texto. Nosotros en náhuatl decimos Senka Tlazocamati Huelmiac, que quiere decir inmensamente muchas gracias. Ay, muchísimas gracias a ti. Molto obrigado por en brasileiro. Espacio y por spasiba en ruso. Sí, este reencuentro maravilloso después de tantos años. Échale, de 2001 camino a 2016, pues nada más 15 años de conocernos, sí, de hacer trabajo conjunto, sí. Y pues a todos los amigos que estuvieron presentes aquí en este programa especial de neurociencias, de educación, y me quedo con esta idea de poder seguir trabajando en las reformas para que la educación pueda ser mucho más que estimular al cuerpo y estimular la memoria, que estimulen el desarrollo de conciencia de los chicos. Eso es lo que nos va a regalar mejores seres humanos, independientemente que vivan en México o no. Así es. Porque da igual. Si lo que tú le haces a tu cerebro afecta el cerebro del otro, es nuestra responsabilidad
La conciencia universal es nuestra responsabilidad, lo que hacemos. Y yo he dicho, a ver de qué manera tenemos una reunión con el secretario de Educación. Imagínate que podamos llamar a los educadores para generar una materia de inteligencia emocional. Nada más con eso. Sí, ese es precisamente el objetivo de este libro. Lo estamos llevando a escuelas públicas y privadas. Vamos a tener reuniones, si te parece, con el secretario de la nueva Constitución para que dentro de educación existan dos palabras importantes o dos frases en el capítulo de educación. Uno de ellos es cultura de paz, maravilloso, porque somos parte de la Comisión Nacional de Paz, y el otro capítulo sería que se dediquen esfuerzos y materias a inteligencia emocional, que eso engloba ya de manera integral pues todo lo que hemos hablado. Sí, ese es el objetivo del libro, y estoy trabajando precisamente en las guías para los maestros, en cómo enseñarlo desde kinder. No nos pusimos de acuerdo, no, bueno, así que es justo pues ahí trabajo. está. Pues ahí está. Muchas gracias, Amira del Valle. Gracias a todos ustedes por tenernos la paciencia de aguantarnos aquí una hora charlando de estas cosas raras: epifenómenos, sintergia, Jacobo Greenberg, neurociencias, neuroplasticidad, atención plena, mindfulness, niños, educación y más. Así es. Y las diferentes capas todo que nos regala este concepto, que el universo conectado de Hassim Haramein, que por cierto hemos dejado un tráiler ya en nuestra pantalla de Planeta 2013, todo está interconectado con todo. Así es. La totalidad así ha sido. Nosotros somos los que nos desenchufamos. Y bueno, honramos hoy la memoria de Jacobo Greenberg, del Nahual Carlos Castaneda, de Tailo Bárcenas, de el güero José Luis Villanueva, que fueron estas entes luminosas que a lo largo de la vida pues dedicaron todo su amor al universo y a esta maravillosa paradoja que sigue. Nosotros nos vamos a ir, el universo se queda, así que pues más nos vale. Y a Tony Karam, que lo queremos mucho, ha sido todo un guerrero en términos de aguantar vara, porque ha sido complicado. Sí, claro, pues él abrió brecha. Nosotros hacíamos la primera gira con los monjes de Gadenscharze y Mary Sloan, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y precisamente también honro a la hija de López Portillo, con la que hicimos espacios de meditación justamente allí en su casa y en su clan. Y pues esas primeras jornadas con los monjes tibetanos y meditando allí en Cuernavaca, bueno, abrieron muchas cosas. Nosotros éramos más chavos. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Son 11:12. Ya está por acá Ceci Su con esta entrevista para Nueva Mujer. Comparta este video, en verdad. Regálele este video a quien desee saber un poquito más acerca de lo que estas mujeres realizan en la universidad hace más de 20 años. Y hasta luego, muy buenos días. Vamos a ir hoy a la meditación a las 7 de la noche para la revisión de los símbolos de la alquimia del siglo XVI en Coyoacán. Hoy a las 7 de la noche, le espero. Y pues la Conchita está en Coyoacán. Vamos a invitarles a que me acompañen, a que yo abra esta ruta de proximidad a los monjes franciscanos del siglo XVI, y vamos a revisar el simbolismo de esa iglesia. Qué interesante. Hoy a las 7 de la noche, lo que yo llamo cristianismo hermético o cristianismo medieval. Hasta luego, muy buenos días. Quédese aquí en 2013.